Hola, bueno, mm, ¿qué vamos a hacer en esta clase? Como les dije, voy a explicarles el tema de riesgo, pues es algo muy rápido, rápido entre comillas, de riesgo hay muchísimo para decir, para trabajar, pero pues vamos a centrarnos en lo que es, en lo que tendrían ustedes que hacer. ¿M? Y ahorita al final les hablo de algunas cositas. Esas diapositivas están en el drive por si acaso. ¿M? Eh, Nosotros presupuestamos estados financieros, determinamos la viabilidad del proyecto, principalmente con el flujo de caja libre, ¿m? Pero lo que nosotros hayamos pronosticado no implica que se vaya a cumplir 100%. ¿M? Pueden haber muchísimos factores que hagan que las ventas bajen, suban, los gastos, bueno, que el flujo de caja libre que nosotros calculamos finalmente sea otro. Y eso es el riesgo, la probabilidad, pues palabras más, palabras menos, la probabilidad de que no ocurra un suceso pronosticado y de que no ocurra puede ser a favor o puede ser en contra, ¿no? No siempre el riesgo es malo, sencillamente la probabilidad de que no ocurra. Y va relacionado con la incertidumbre, relacionado no es lo mismo. ¿Qué es incertidumbre? Falta de información, desconocer ciertos aspectos. ¿Qué es lo que se pretende cuando hablamos de administrar el riesgo? Tratamos de eliminar esa incertidumbre, de cubrir de la mejor manera posible el proyecto, contemplar qué puede pasar. No sé, resulta que solo tengo un proveedor, por ejemplo, una de mis materias primas solo la distribuye un proveedor, y definitivamente no hay nadie más que la distribuya. El riesgo de que, pues no sé, si el proveedor cierra, si el proveedor decide no venderme, ¿yo qué hago? En el libro, por ejemplo, hablaban de un caso, el único cliente que se había presupuestado era en Estados Unidos y todo parecía muy rentable, pero por temas de aduana no pudieron ingresar a Estados Unidos y hasta ahí llegó el proyecto. Pueden haber muchas situaciones. Tratamos de recopilar la mayor cantidad de información importante que sea útil, ¿no? No es llenarnos de un montón de información para no actuar bajo incertidumbre. Eso no va a eliminar el riesgo. Una cosa es que yo tenga total conocimiento, y sé que puede pasar esto, sé que puede pasar esto, sé que puede pasar esto, decido asumirlo o no, pero tengo el conocimiento. Y cuando hablamos del riesgo, pues principalmente en proyectos, ya cuando se habla por la parte de sistemas de administración de riesgo, se hablan de más etapas. Por aquí hablamos de identificación, clasificación y medición. Cuando hablamos de identificación es algo de lo que ustedes ya hicieron en su DOFA. Van a haber riesgos internos, riesgos externos, algo de lo que hablábamos también cuando mencionábamos la beta, riesgo sistemático, no sistemático, los que tienen que ver, los que no tienen que ver con la empresa. Y por supuesto hay riesgos que se pueden evitar, se pueden minimizar, como hay riesgos que no. Cambios en la legislación, los temas de salud actual, en fin, muchas cosas. Eso para que lo tengan presente.
Una vez identificamos cuáles son los posibles riesgos, que les hago una aclaración, no necesitamos pues que ustedes dediquen una sección de su proyecto a administración del riesgo y discriminados identificados, luego esta clasificación. Nos vamos a centrar más en la medición, pero sí es importante que sepan un poco el por qué llegamos a esa medición. Una vez hemos identificado esos riesgos, los clasificamos. Como puede que haya riesgos con una probabilidad de ocurrencia alta y unos que, bueno, pues igual es riesgo, pero la probabilidad de que ocurra es mínima. Asimismo, esos mismos riesgos puede que si se llegan a materializar, su impacto en el negocio no sea tan fuerte, como puede que haya unos que si se llega a materializar, su impacto sea muy fuerte. Entonces empezamos a clasificarlos y nos centramos principalmente en aquellos que tienen una probabilidad de ocurrencia alta y un impacto alto en el negocio, y se ubican en lo que ven ahí, la zona de alto riesgo. Los que tienen baja probabilidad de ocurrencia y adicionalmente bajo impacto en el negocio, pues casi que los descarta uno ya en esta etapa. Vamos a la parte de medición del riesgo. Hay distintas maneras de abordar el riesgo. Yo no sé si lo han trabajado. A veces uno crea escenarios: escenario optimista, escenario realista, escenario pesimista. No sé, ventas altas, ventas normales, ventas bajas, en fin, unas con un flujo de caja alto, otro medio y otro bajo. Y a veces se llegan a crear muchos escenarios. ¿Cómo vamos a trabajar aquí la medición del riesgo? Nos vamos a centrar en el flujo de caja libre que ustedes determinan, y ya de lo que les voy a mostrar lo hacemos en el taller preparcial pues. No vamos a estimar escenarios, sino con ese flujo de caja libre es que llegamos a mirar el riesgo es alto, es bajo. Ahora, uno podría llegar a mirar qué tan probable, empezamos por ahí, qué tan probable es que ocurra o no ocurra ese flujo de caja libre que nosotros proyectamos. Y aquí los números van a ser muy subjetivos, muy de ustedes. No hay, yo no puedo decirles, no sé, supongamos que alguien dice, no, la probabilidad de ocurrencia del flujo de caja libre del primer año es 30%. Yo no tengo cómo debatirles, no es el 30, es el 35, es el 20. Pero dependiendo de esa probabilidad que uno asigna, entonces uno llega a ver qué tipo de distribución de probabilidad maneja el flujo de caja de nosotros. Ejemplo, si dicen no, todos los flujos tienen la misma probabilidad de ocurrencia, estamos hablando de una distribución uniforme, y así sucesivamente. No vamos a entrar en detalle de cada una, no se asusten, pero para que sepan, si mi flujo de caja libre tiene esta probabilidad, se asemejaría más a este tipo de distribución. Ahí sería ya más un tema de, no tanto de formulación y evaluación de proyectos, sino de estadística o métodos cuantitativos, en fin, casi que no la podríamos pasar todo el semestre viendo estos tipos de distribución, y no es la idea. Hay programas incluso con los que puede jugar uno a hacer simulaciones. No lo vamos a hacer, lo vamos a hacer en Excel. Aquí nos vamos a centrar, como les dije, ya después como de esa introducción, en qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a medir el riesgo. Primero con ese flujo de caja libre y con el valor presente neto que calcularon.
Nosotros vamos a estimar lo que sería el valor esperado del valor presente neto como la sumatoria, pues desde x igual a 1 hasta n de, este es el flujo de caja del año x por su respectiva probabilidad. Y como hallamos ¿para qué hacemos esto? Para hallar la varianza del proyecto, que va a ser cada flujo de caja menos el valor esperado del BPN, todo eso elevado al cuadrado por la probabilidad. Yo creo que esto de pronto se les asemeja un poco a, no sé, esto es de lo primero que se ve en estadística, pues. Abramos el archivo. Antes de seguir con la explicación, vamos a irlo trabajando paralelamente y sigamos con este, pues. Yo tengo aquí el flujo de caja libre. Lo pueden dejar ahí, lo pueden colocar aparte como se sientan más cómodos. No sé cómo quieren que lo deje. Hola. El flujo a caja libre, el accionista libre. Hasta el momento lo único que hice fue traer el flujo de caja libre. Y yo voy a asignar una probabilidad de ocurrencia donde la sumatoria de esa probabilidad sea 100% o 1. Y aquí es donde les digo, va a ser subjetivo. No sé, de pronto alguien pone 40, otros 50, lo que sea. Al año 0 no lo incluyo. ¿Por qué? Porque, mejor dicho, ese flujo de caja libre que calculo prácticamente ese es, o sea, para que lo que yo determine en este momento, que van a ser ingresos, egresos, bueno, de la empresa, que tenga una variación, no la va a tener. Ya a partir del año 1, ahí sí. ¿Qué se suele hacer? ¿Ustedes qué consideran? ¿Que todos los años está la misma probabilidad de ocurrencia del flujo de caja libre? ¿O que tienen más probabilidad de ocurrencia al final o al principio? Ya. Por lo general, hablamos de que hay una... Exacto, Jamil, al principio, muchas gracias. Hablamos de que hay una mayor probabilidad de ocurrencia al principio, de lo que ustedes quieran. Flujos de caja, no sé, eso.
son analistas económicos, estaban pronosticando la TRM, el precio del petróleo, lo que quieran, tienen más probabilidad de acertar en sus cálculos en un horizonte de tiempo más cercano que en uno más lejano. ¿Por qué? Porque entre más tiempo pueden pasar muchísimas más cosas que los alejen de esos pronósticos. Supongan que estamos en el año 2019, 18, lo que sea, calculando flujo de caja libre y, mejor dicho, en un escenario meses antes, pues, donde no nos imaginábamos el tema de la pandemia. Se mete el tema de la pandemia, cambia completamente los resultados. Siempre lo he dicho, en algunas empresas hacia abajo, en otras hacia arriba, depende de la empresa, pero de que cambió, cambió. Ahora pónganle eso hace, no sé, 3 años, en fin. Entre más lejos esté el pronóstico, menor probabilidad tiene de ocurrencia. Bajo esa lógica, yo les diría, empecemos a asignar probabilidades donde la más alta sea la del año 1. Si alguno de ustedes dice, no, profesor, yo considero que que todos los años tienen la misma probabilidad de ocurrencia, ok. Si consideran que es así, pues está bien. ¿Y de qué va a depender eso? Sí. Sí, Cristian. Profe, ¿qué tipo de evento podría decir o podría pasar que podríamos tener el riesgo de ocurrencia pues, constante? O sea, que podría ser un ejemplo de eso. No sé la verdad. mm, eh, va a poner no sé, algo mezclado un poco con un cliente que tengo ahorita. Resulta que, por ejemplo, ellos firman contratos de ventas por 3 4 años. Entonces, por ejemplo, dentro de lo que nosotros pronosticamos, una parte va de los contratos ya firmados. Si esos contratos ya están firmados, mejor dicho, así va a ser. Y hay una parte, pues, donde, ok, lo consideramos por fuera de lo que está firmado. Pero el punto es, ya tienen unas ventas completamente aseguradas por 3 4 años constantemente. Por el tipo de negocio, siempre contratos a 3 4 años. Y ya tienen sus ingresos fijos, mejor dicho, mes a mes, hasta 2023. Yo puedo, supongamos que solo estoy mirando ese horizonte de tiempo, que no estoy considerando más ventas. Chico, pues la probabilidad de ocurrencia es igual en todos los años. Bueno, con ellos no estoy trabajando temas de formulación o relación de proyectos, sino otra cosa, pero pues tampoco es tan alejado. Qué diferente cuando, no sé, yo saco mi producto, estoy estimando unos clientes, pero lo cierto es que en este momento no tengo ninguna venta realizada, y si realizo las ventas, no sé, les vendí a ustedes un producto y ya no hay un contrato, pues, por quién sabe cuánto tiempo. Ahí va a haber mayor incertidumbre, diría que por el tipo de contrato. Por ejemplo, algunas empresas que licitan con el Estado, sin entrar en el tema de que si con rosca, que con rosca, que todo eso. Pero, por ejemplo, depende un poco de qué tan fijas o variables pueden ser esas ventas. No solo las ventas, también
proveedores. Repito, no es lo mismo si yo sé que tengo mi proveedor fijo, o si no lo tengo fijo, hay muchísimos proveedores a quienes les puedo comprar, y si se va ese o cierra, me da igual, que cuando un solo proveedor es el que distribuye ese producto. Ahí es donde uno empieza a identificar por eso uno primero identifica los riesgos, luego los clasifica. Por ejemplo, si yo estoy, no es lo mismo también si yo opero solo en Colombia o en el país que sea, que si tengo operaciones internacionales, por el tema de tasa de cambio, así de sencillo. Me toca jugar también a pronosticar, bueno, el comportamiento del dólar. No solo estoy jugando con la cantidad que voy a vender, sino con los ingresos que voy a tener y los ajustes por tema de tasa de cambio. Pero diría que casi que siempre, pues es así, los primeros años tienen mayor probabilidad de ocurrencia. Así lo he trabajado siempre. Repito, no sé, se me vino a la mente este cliente. Con ellos, si me tocara, yo lo trabajaría de pronto igual probabilidad de ocurrencia. O bueno, de pronto, voy a poner un ejemplo, no sé, año 1, 2 y 3, probabilidad del 30, no sé. Bueno, igual probabilidad de ocurrencia, y los años 4 y 5 menor probabilidad. Voy a volver un poco a la diapositiva. Eso sí lo determinan mucho ustedes. Pero para que se hagan una idea, ahora estamos empezando a asignar la probabilidad, y después lo que vamos a hacer es, vamos a asumir una distribución normal estandarizada, porque si no, lo que les digo, nos quedamos y no es de una sola clase ni de dos clases, sino todo un corte. Yo creo que ustedes ya vieron estadística 2, yo no sé si recuerdan que uno veía ni siquiera todas estas, pero casi que seguro veían Poisson, binomial, no sé si logarítmica, normal, de pronto son como las que uno más ve en todo un semestre. Ahora imagínense ver todo eso, yo no las manejo todas, no, tampoco. Entonces, por lo pronto, pueden asignar la probabilidad que quieran. Les comento cómo se trabaja normalmente. Mayor probabilidad a los primeros años, y de ahí para abajo. Pero si ustedes consideran que no, modifíquenlo, no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces, tengo año 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué probabilidad quieren ponerle al año 1? En total tienen que sumar 100%. Vamos a ver. Del 15, profe. 15. Listo. Fíjate que si yo le pongo del 15, si tuvieran igual probabilidad, todos los años serían del 20. Si yo le pongo 15, ya de entrada va a haber algún año por encima. No sé, voy a ponerme aquí 30, 25, 20. Ay, sí, cuadro. Adelante. Pues, o sea, entonces, en un caso hipotético, ¿las probabilidades siempre son diferentes o
O sea, ¿hay un estándar para eso o cómo uno lo asigna? No, supongamos, ¿qué pasa si por ejemplo yo pongo 25, 25, ok, 25, 15 y 10 por ejemplo? Que yo dijera, ok, resulta que año 1 y 2 tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Supongamos. eh, por los tipos de contratos que manejo, no sé, ya ustedes le pegan una revisadita y repito, no tenemos que irnos a un capítulo, una sección pues donde discriminen los riesgos, pero es contándoles un poco y ya ustedes revisarán y dirán, no, todos tienen, por ejemplo, no, todos tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Eso sí va en cada quien. Yo por ejemplo ahorita puse 30, 25. Pero qué pasa si, no sé, hay quien de pronto diga, no, pongámosle más y este menos. Estos dos dejémoslos igual así como están. Que es donde les digo, va a haber algo de subjetividad por parte de ustedes y por parte mía yo no tengo, por parte mía y por parte de cualquier evaluador. Claro, ya se puede entrar a revisar, no sé, cuéntenme por qué consideran que se tiene esa probabilidad y esas probabilidades. Entonces ya ustedes entrar a revisar independientemente del número por qué este tiene mayor probabilidad, porque esto es menos pero la misma, porque este menos y porque este menos. Pero en cuanto a los números como los coloquen, no. De hecho, varios de esos programas pues en que se hacen simulaciones, uno qué es lo que hace, ingresa el flujo de caja o los valores pues que fuera a determinar, selecciona uno o no asigna los valores sino selecciona la distribución. Entonces yo digo, no, yo creo que son uniformes o son normal o bueno, son esta, la que sea, y el programa se encarga de, según la distribución que yo seleccioné, crea múltiples escenarios de una manera muy rápida, en la que hagamos pruebas con con el 30, con el 31, con el 30,5, así hace mejor dicho, cualquier cantidad de cálculos y ya, y le arroja a uno un valor promedio de todos esos escenarios. No nos vamos a poner aquí no háganme 10 pruebas, nada de eso. Sencillamente miren qué probabilidad le asignan a cada escenario. Y pues ya lo que les digo, si quisieran profundizar en el tema, en este momento, o sea, y se los digo así, más que de formulación y evaluación de proyectos, es de estadística. Es decir, ni siquiera los invito a consultar libros de formulación y evaluación de proyectos, sino de estadística, puntualmente de cada una de esas distribuciones. Pero ya, digamos, estaríamos solo en qué probabilidad le asignamos a cada flujo de caja. Ya lo que sigue después sería el cálculo según la distribución, que ahí sí hay gran diferencia. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Con gusto. Aquí yo que tengo, según esto, este A sub X es este flujo de caja, este P sub X es la probabilidad. Entonces, si yo voy a calcular A sub X por P sub X,
es esto. Y la sumatoria de eso sería mi valor esperado. Profe, ¿me dejaría ver porfa la fórmula? Que se salió volando usted, profe. El de la x, porfa. ¿Ese? Listo. Gracias, profe. Con gusto. Por lo pronto, estos 123 va a ser mi valor esperado, el valor presente neto. ¿Cómo hallo la varianza? Cada flujo de caja menos ese valor esperado. Pues se los va a hacer celda por celda, pero si ustedes quieren hacerlo en una... ok. Si ustedes quieren hacerlo en una sola columna, se puede hacer sin ningún problema. Aquí, por ejemplo, cada flujo de caja menos ese valor esperado. ¿Qué sigue? Elevado al elevado al cuadrado. Es decir, voy a coger ese valor y lo elevo al cuadrado. Luego, que sigue, lo multiplico por su probabilidad. Es decir, este valor por su probabilidad y luego, ¿qué sigue? Sumarlo. Esto de aquí es la varianza, pero la primer medida respecto al riesgo que nosotros tomamos es la desviación estándar. Depende, por supuesto, de lo que estemos trabajando, estará la fórmula directa para la desviación o primero la varianza. Igual recuerden que siempre la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces aquí yo llegué a la varianza.
mi desviación no es más que la raíz. ¿Hasta ahí van? Profe, ¿me dejas ver G132? 130. El PX lo multiplica, lo multiplicó por el 25%. Que no me da. Sí, o sea, Ah, ok, es que tengo tengo mal. esta Listo, celda de acá por la es. probabilidad, ¿no? En todos los casos. Sí. Profe, me deja ver, por favor, la de elevador, la elevación. Esa. Sumarse, ¿cómo sacó ese símbolo? Al 94. ¿Sí le salió? Sí, señor. Vale, pues pregunto porque también depende del teclado, ¿no? Que a veces tienen que, si viene con function, sin function, pero en general es al 94. Profe, ahorita me dejaría ver la fórmula del D136, por favor. De 136. Listo, profe, muchas gracias. Con gusto. Profe, ahora sí me deja ver varianza y desviación, por favor. Yo supongo que todos están haciendo esto. Espero que lo hagan porque, repito, eso que estamos haciendo pues lo van a tener que hacer con su flujo de caja, ¿no? Y desviación es la raíz de la varianza. Gracias, profe. Con gusto. Ahora, ¿qué pasa? Siempre la desviación, como les decía, es la primera medida que uno toma en riesgo. Lo que pasa es que también depende, no es lo mismo si está expresado porcentualmente, como cuando no haya desviaciones de rendimientos, como en este caso. Esos 400. Podemos tener dos proyectos, ambos con una desviación de 408 millones. ¿Y cómo saber cuál es más riesgoso? Por ejemplo, si tuviéramos la misma desviación. No estamos en el escenario en que estamos comparando, pero si la desviación fuera la misma, nos vamos por el mayor valor esperado. Aquí aparece lo que se llama el coeficiente de variación, que es la desviación sobre el valor esperado. Por ejemplo, pongámoslo acá. La desviación sobre el valor esperado. Uno primero espera proyectos, no solo proyectos, sino valores cuyo coeficiente de variación esté por debajo de 1. ¿Qué implica un coeficiente
de variación por encima de 1, que su desviación es mucho mayor que su valor esperado. Aquí estamos hablando de un valor esperado de 123 millones y una desviación de 400 millones más o menos. Estoy hablando de que estoy esperando 123 millones, pero puede aumentar o disminuir en 408 millones. Es decir, un riesgo muy alto. No es lo mismo si, no sé, tengo los mismos 123 millones de valor esperado y una desviación de 20 millones, por decir algo. Que ok, puede que sea más o menos, pero tampoco es que se aleje tanto. Igual, si estuviera comparando proyectos, escogería el de menor coeficiente de variación. Aquí, ¿qué hace que sea tan riesgoso? Para empezar por ahí, pues el flujo de caja libre del año 1, o sea, eso impacta fuertemente, no por el monto, sino por lo que es negativo. Creo, o lo que uno esperaría más bien es que todos los años sea positivo. Fíjense, por ejemplo, si yo digo, no sé, año 1 el flujo de caja libre es 480 positivo, cambia completamente primero el valor esperado y la desviación. Ok, tengo un valor esperado de 411 millones, puede ser más o menos 100 millones, pero en relación a los 411 millones es decente. ¿Por qué les digo? Porque si ustedes en su proyecto, y no está mal, si algún año les da un flujo de caja libre negativo, pues excepto el año 0, ¿no? Pero tienen que saber que eso les va a modificar muchísimo el cálculo del valor esperado, de la desviación y por supuesto del riesgo. Ahora, este está negativo y le puse la probabilidad más alta, ¿no? También juega por ahí. ¿Hasta ahí lo tienen claro? ¿Sí? Bueno. Vale, Carlos, gracias. ¿Qué es lo que sigue? Otra medida de riesgo. Es decir, aquí llegamos al coeficiente. Profe, disculpa. Cuéntame. Déjame ahí para sacar el coeficiente. Ahí. Espera un momento. Ok. Listo, profe, gracias. Listo, con gusto. Esta es una medida que repito, entre menor sea el coeficiente de variación, menor riesgo. Usualmente cuando estoy comparando proyectos. Ahora la única comparación que van a hacer ustedes respecto al riesgo es entre el proyecto puro y financiado. Puede que les cambie un poco el flujo de caja libre, como puede que no, y el valor presente neto. ¿Qué sigue? Vamos a aplicar lo que yo les decía, la distribución normal estandarizada. Podríamos revisar de todas las distribuciones que hay, y es posible, pero repito, implicaría pues que tuviéramos conocimiento ya de las distintas distribuciones, o bien ponernos en clase de estadística en este momento. Cuando hablamos de distribución normal, hay distribución normal y distribución normal
estandarizada. Yo no sé si recuerdan, cuando uno calculaba un z, iba, lo buscaba en una tablita. Eso es lo que vamos a hacer, teniendo en cuenta el valor presente neto. Vamos a hallar un z para empezar por ahí, donde vamos a tener en cuenta tres valores, y estoy hablando del valor presente neto. ¿Cuál es el valor mínimo que debe ser nuestro valor presente neto? No lo puedo creer. ¿Cuánto es lo mínimo? ¿Cero? Cero, correcto. O sea, de ahí para arriba, lo que quiera. Si tengo un valor presente neto 0, pues implica que estoy obteniendo la rentabilidad mínima que yo esperaba. Ya de ahí para arriba, pues estoy obteniendo mayor rentabilidad. Entonces mi valor mínimo aceptado es 0. Pero quiero que sepan por qué colocamos el 0 en la fórmula, porque es lo mínimo del valor presente neto que esperamos. ¿Cuál va a ser nuestro valor real? El valor presente neto que calculamos. ¿Y cuál va a ser la desviación estándar? La que acabamos de calcular. Entonces voy a empezar por hallar el z. El valor mínimo aceptado, 0. Menos el valor real, el valor presente neto que tenemos, sobre la desviación. Ahí no he terminado el procedimiento, apenas estoy hallando el z que uno va a buscar a la tablita. ¿Sí? Y vamos a dejarle ese trabajo a Excel. Aquí, por ejemplo, si yo pongo dist, punto, ahí encuentran todas las distribuciones que quieran. Pero repito, es importante saber cómo funciona cada una, porque en este momento que le voy a pedir la distribución normal estandarizada, solo con que le ponga z. Ok, perdón. Z y función de distribución acumulativa. Aquí yo solo tengo que poner el z y lo de si acumulativa o función de densidad de probabilidad. Me corchan ahorita, pero intento algo. Pero fue una preguntita. Sí. Es que, digamos, yo lo estoy haciendo de una vez para mi proyecto, profe, y me da un 0%. ¿Eso es correcto? ¿En riesgo? ¿O en dónde? Sí, señor. Y el Z me da el riesgo. Y el Z me da menos 122. Menos 122. Ok, menos 122. 0 menos. Sobre la desviación.
si es posible, uno, estoy suponiendo que los flujos de caja libre para cada año le dieron muy similares, ¿cierto? Profe, sí, más o menos, sí. En un Pues rango no, entre no 30. idénticos, pero cercanos todos los años, ¿cierto? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Y la desviación le dio muy bajita también, por ende. Me dio 667.222. Bueno, pues eso es súper. Y 667,2 en miles, millones o así nomás. En miles, profe. Ok, 667.000. Y, por ejemplo, el flujo de caja libre del año uno, ¿cuánto le dio? Menos 33 millones, profe. Menos 33. Y del año 2, 25 millones positivos. ok. Sí, o sea, matemáticamente es posible, por eso depende uno, pues, de la variabilidad que tengan los flujos de la desviación que haya dado. Estaba sacando cuentas aquí mentalmente. Ahora voy a hablarles un poco de la interpretación de ese riesgo. La probabilidad de que esos flujos estimados no se den. ¿Mm? Ojo, no estoy hablando en este momento de, no sé, de otro tipo de riesgo, de si es un proyecto arriesgado o no en otros aspectos, sino hablando específicamente de la probabilidad de que no se den esos flujos de caja, a favor, en contra, ¿no? Que aumenten, que disminuyan. Repito, el riesgo no es solo no, me fue mal, no, puede ser el riesgo de que no se dieron y dio un valor superior. ¿Mm? Que por ejemplo, si uno entra a mirar, no, la probabilidad de que no se den esos flujos de caja es, yo que sé, el 90%. No sé, yo entro a dudar incluso de la persona que pronosticó, pues si la probabilidad de que no se dé eso es tan alta, pues qué información fue la que tuve en cuenta para hacer esos cálculos. Eh, con una probabilidad de 0%, está uno diciendo, mejor dicho, está uno asegurando que tuvo en consideración toda la información necesaria, mejor dicho, casi que podría afirmar que así va a ser, casi que garantizar pues esos flujos de caja sin ningún riesgo, sin ninguna incertidumbre. Eh, yo nunca yo nunca he encontrado riesgos pues he visto de 0,4, sí, tampoco tan altos, pero este por ejemplo es un riesgo altísimo, por si acaso. Eh, pero por lo que les decía, con esa desviación, pues que se espera. No, nada, Juan, pues si tiene que dar eso, pues tendrá que dar eso. Y más allá de la cifra, lo que les digo, eso representaría, o sea, casi que, mejor dicho, Juan puede asegurar que, que de ahí no se van a mover esos flujos de caja libre. Profe, le vendo mi producto. Gracias. Pero, o sea, es bueno, obviamente, un riesgo muy bajo. Lo que pasa es que ya decir un riesgo de 0%, me quedé pensando,
O sea, ya es una afirmación muy fuerte. ¿Me explico? Una cosa es un riesgo bajo, no sé, 1%, una cosa así, 0,5, pero 0%. Tiene que estar uno muy seguro. Y bueno, aquí estamos en un ejercicio académico. Vamos a salirnos un poco al mundo real, pues. Ir a decirle a un inversionista o en una junta que se tuvo en cuenta absolutamente todo el mercado, proveedores, información macroeconómica, no sé, la situación actual de la pandemia, leyes, en fin. Es muy fuerte, casi que se está uno jugando su empleo, en el mejor de los casos, por si hay una variación, despedido. Pero bueno, pues nada, sígalo trabajando, Juan, y si definitivamente eso es, pues me cuenta el lunes, ¿vale? Y pues todos también para que sepan. Esto es lo que mostraba ahí en la guía del análisis de riesgo, análisis Z. Si ustedes se fueran, no sé, a pedirle, no sé si hicieron el ejercicio de pedir cualquier otra distribución, ya pide más información, que ahí es donde les digo, el cálculo es lo de menos. Están las fórmulas en Excel, pero tenemos que conocer la distribución para saber cuál es la información que me está pidiendo. En este momento tomamos pues la normal estandarizada por ser la más sencilla. Por únicamente tener que saber calcular el Z, y ya, mientras que de otra distribución pues sí necesitaríamos más conocimiento estadístico. Esa es la explicación de hoy. Yo les había dicho no hay taller, no hay quiz, no hay nada. El lunes no va a haber ninguna explicación. Bueno, se fue más de lo que tenía en mente. Ahorita les voy a enviar un correo. Quienes ya hayan trabajado, pues chévere. Quienes quieran utilizar, ok, les voy a enviar el correo. No logré terminarlo por tiempo, pero sí está, mejor dicho, están completos los... Aquí que okay. Están completos los estados de situación financiera, los estados de resultados, el estado de flujo de efectivo método directo, bueno, el cálculo del capital de trabajo neto operativo. Aquí esto que ven en rojo pues está cuadrado. Si nos vamos a ver cuáles son esos valores, estamos hablando de, por ejemplo, 0,00000002, o sea, temas ni siquiera centavos. O sea, se asume que está bien formulado. No sé en qué momento, si yo no estoy aproximando, pero está cuadrado. ¿Por qué les digo? Si lo quieren usar, adelante. Está completamente formulado para que uno modifique la información acá. Y listo. ¿Qué me faltó por hacer ahí? Que igual no, pues no es necesario que lo hagan. Uno, el tema de calcular si tengo excedentes, cuántos son para invertirlos, y si tengo faltantes, cuánto es para pedir el dinero prestado. Y dos, el tema de la política de dividendos, de vamos a pagar las utilidades. Por ejemplo, cosas que yo me di cuenta, ok, voy a modificar las cifras de ventas, porque no me sirve esa utilidad, pero bueno, eso ya se lo cuadro después. Y después sí se los envío completamente terminado, pero ya sin
sin grabar la explicación, les envío también el link de las explicaciones detallado pues cómo se llegó hasta acá. Este pues también se los envío por si acaso. Nada, pues empiecen a trabajar. Si hay preguntas me dicen, y pues ya, pues por lo pronto voy a parar la grabación. ¿Todos van ahí? ¿O alguien necesita que me ubique en alguna celda? Todos van ahí, listo.